a estar hablando un poquito sobre vivir en santidad a Dios, o qué es vivir una vida recta delante de Dios. Los invito a que vayan conmigo a 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y si nos vamos al 7 ahí abajo, dice: así que, amados, puesto en que tenemos tales promesas, limpiémonos de cada contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y entonces este era un tema que Dios me hablaba, y digo, Dios, ¿cómo me vas a dar un tema? Este tema, si aquí todos son santos, todos se cuidan, se guardan para Dios, todos, hasta le ría el rostro a todos. Y le digo, ¿cómo, Dios? ¿Cómo? Pero algo que Dios me viene hablando de mucho tiempo, y lo ha confirmado a través del pastor, a través de mucha gente, y aún oyendo los testimonios de cada uno de ustedes, yo me quedo impactado e impresionado de cómo Dios los saca de lugares tan tremendos. Y aún yo me pongo a pensar, yo no tengo testimonio como muchos de ustedes, así de que me fui a la calle y todo eso, sino yo nací en el Evangelio y no estuve en las drogas, no estuve en nada de eso. Y entonces, cuando escucho los testimonios de ustedes y aún de los jóvenes, me quedo impactado de las maravillas que Dios hace. Y Dios me daba este tema por causa de eso mismo, porque Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y se dice mucho, se repite mucho, pero es algo muy cierto. La misma oportunidad que Dios me está dando ahorita se la quiere dar a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes porta una palabra de parte de Dios. Es solo de que lo crean. Y esto es algo muy importante para poder ser usado por Dios. Y sé que muchos lo conocemos, pero a veces se necesita recalcar las cosas para poder despertar esa chispa una vez más. Eso de que, yo quiero vivir una vida recta delante de Dios. Yo anhelo ser usado por Dios. Y entonces aquí está otro verso que les quería compartir con ustedes, que es Hebreos 12:14, si me acompañan allí. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces este verso me habla de la seriedad, de la santidad ante Dios. Y aún yo les quería hablar un poco sobre esto, porque todos tenemos ministerios, llamados, propósitos, cosas tremendas que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, dones, potenciales, habilidades que Dios ha puesto y confiado en cada uno de ustedes. Pero nada de eso se puede llevar a cabo sin antes vivir una vida recta delante de Dios. Una vida donde Dios, cuando se mira, y aún es una de mis oraciones, cuando yo oro con Dios, yo le pregunto a Dios: ¿te estás agradando de mi vida? ¿Estoy viviendo una vida recta delante de ti? ¿Qué es lo que necesito arreglar para poder ser usado, Dios? Cámbiame, transfórmame. ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? Y entonces es algo muy importante para nosotros, la santificación, para poder ser usados por Dios. La santificación significa, o vivir en santidad, la palabra santa significa hacer santo, consagrar, separar del mundo y apartar del pecado para tener comunión íntima con Dios y servirle. Entonces esto me recuerda mucho del pueblo de Israel, hacer santo, el consagrar, el separar del mundo. Y eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, desde que los sacó Dios de Egipto, Dios los escogió como su nación santa, como el pueblo al querido, como el pueblo de parte de Dios. Él los escogió a ellos y los separó, los hizo su pueblo de él propio. Y entonces Dios siempre les recalcaba en la Biblia que no se contaminaran con las cosas del mundo, que no se contaminaran, que no adoraran a los dioses, que no se inclinaran ante Baal, de que no se conformaran a las maneras en las cuales los otros pueblos vivían. Y es algo que siempre Dios les llamaba a separarse del mundo, a ser santos, y ellos no entendieron, y por eso tardaron mucho tiempo
Por eso tardaron mucho tiempo en el desierto y Dios los tuvo que estar probando tras prueba tras prueba. Y aún si nos ponemos a pensar qué fue lo que nos separó, por qué necesitamos buscar de Dios de una manera donde a veces, y es muy cierto, donde a veces nos tenemos que postrar y buscar de Dios, clamar, y a veces no se siente nada y estar clamando y clamando, buscando de Dios. ¿Por qué? ¿Qué causó esa separación entre Dios y el hombre? Y si nos vamos lo que es en Génesis 3, 16, 18, ahí nos habla sobre la separación, lo que surgió, la separación entre Dios y el hombre. Porque hay dos tipos de separación que quiero hablar un poco: la separación de Dios y el hombre, y la separación del hombre del pecado para reconciliarse con Dios. Entonces está Génesis 3, 16, si me acompañan ahí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñices, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y sigue hablando ahí, pero ahí nos enseña qué fue la separación entre Dios y el hombre, que fue el pecado. El pecado es lo que surgió, y este es el primer ejemplo y la primera vez el cual el pecado se introdució a la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva, aunque a veces le echan la culpa a la mujer y dicen que fue Eva, pero es de los dos. Entonces los dos fueron los que desobedecieron a Dios. Adán y Eva, ellos se confiaron en su propio entendimiento, en su propio razonamiento. Ellos confiaron de que ellos podían ser más inteligentes, de que podían alcanzar ser como Dios, porque el diablo es astuto y los engañó. Y entonces esa fue lo que causó la separación entre Dios y el hombre que está aquí, y a causa de eso nosotros tenemos que luchar para conectarnos con Dios. Tenemos que luchar cada día con día para poder conectarnos con Dios, para poder vivir una vida santa ante Él. Y es una lucha día con día. Sé que todos conocemos, es día con día, desde que despiertas hasta que te vas a dormir. Es una lucha constante entre tu carnalidad, el hombre, el pecaminoso adámico, y el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Y entonces, si nos vamos aquí en Isaías 54, 1 a 2, yo se lo puedo leer. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahí lo dice muy claramente, y muy claramente lo dice aquí, de que por vuestras iniquidades hemos hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces nuestro pecado nos hizo de que ya no pudiéramos ver a Dios, ni tampoco de que Él escuchara nuestra oración. Y por eso es la importancia de santificarte día con día, porque o si no, no podrás oír la voz de Dios, ni tampoco podrás ver su rostro manifestándose, ni su mano en tu vida. Dice: porque Dios y el pecado no se llevan y no pueden estar juntos. En Lucas sabemos que dice de que el esclavo no puede tener dos amos, de que el esclavo no puede tener dos amos, porque amará a uno y aborrecerá al otro, sino lo contrario. Y entonces le servimos a las tinieblas o le sirves a la luz, y no puede estar entre medio. Y entonces eso es una decisión que nosotros hacemos día con día, una decisión que al despertarte tú tienes que decidir a quién le quieres servir, o a Dios o a las tinieblas o al diablo. Entonces el pecado es lo que separa a Dios del hombre. Esto sucedió al inicio de la creación y de la Biblia, y el resto de la Biblia se trata sobre el plan de Dios de reconciliar al hombre consigo mismo. Entonces si tú lees la Biblia y escudriñas en ella y todo eso es todo el plan, o toda la causa de la Biblia es Dios tratando una y otra vez tratando de reconciliar el pueblo consigo mismo, de reconciliar a su hijo, a su tierra hija, a Israel, consigo mismo. Entonces podemos ver de que, y por el ejemplo del pueblo de Israel, cómo
cómo ellos se alejaban de Dios, Dios les daba promesa y se alejaban de nuevo, y Dios les decía, yo iré con ustedes, yo mandaré mi ángel y se apartaban, y teniendo la misma presencia de Dios. Teniendo la misma presencia de Dios con ellos, y ellos aún decidieron ser duros de servir y no inclinarse hacia Dios, no obedecer las pocas cosas que Dios le estaba mandando, porque antes eran solo los 10 mandamientos, ahora son muchos más. Y vamos al Nuevo Testamento, lo ha hablado el pastor, de que ahora son muchas más cosas que Dios demanda de nosotros en el Nuevo Testamento, y ellos no quisieron, y a causa de su desobediencia, de su falta de consagrarse para Dios, ellos cayeron en manos de los asirios, de los babilónicos, ellos cayeron en manos de muchos otros pueblos. Y si va en Segunda de Reyes, ya viendo los últimos capítulos, usted puede ver cómo los asirios tomaron control de Babilonia, los babilonios tomaron control de Jerusalén, y cómo siempre venían y tomaban posesión de ellos, porque era un trato de Dios, algo que Dios permitió a ellos por falta de consagración. Y por eso es algo muy importante, y Dios me ponía el poder hablárselos. La santificación es sinónimo, se puede usar o es lo mismo de separar. ¿Y separarte de qué? De todo pecado y mal deseo que hay en ti, que te aleja de Dios. ¿Qué es lo que separa a Dios? ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? Como ya estuve hablando un poquito, es nuestra naturaleza humana. Pero dice que Dios no nos trata a nosotros mismos. Dios no nos tienta, porque Él no puede ser tentado por pecado, y ni Él nos tienta a nosotros, sino son nuestros propios deseos. Sino nuestros propios deseos de la carne, la cual se quieren inclinar al mal, se quieren inclinar a hacer las cosas que a la carne le da placer, pero el Espíritu lucha en contra. Entonces es nuestra naturaleza humana lo que separa a nosotros de Dios, que es el pecado. En Santiago 1:14 dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Entonces no es solo, porque muchos dicen, wow, no me di cuenta cuando caí. No es de repente, sino es algo que te atrae con tiempo, te atrae. Y dice que te atrae con tiempo y te seduce. Entonces no es algo de repentino que no te das cuenta, sino es algo en el cual tú vas, no debo hacer esto, no debo hacer esto, y al fin terminas haciéndolo. Y así es como trabaja el diablo. Es muy astuto en esa manera de que él poquito te va jalando, y ya cuando tú ya caíste, ya vienes a razonar y dices, man, ¿qué hice? Y yo puedo testificar esto porque me sucedió muchas veces de que yo tratando de vivir una vida santa con Dios, tratando de vivir recto, porque aunque no estuve en el mundo y todo eso, aún hubo pruebas, luchas. No soy Arcángel Daniel, sino yo también pasé por cosas y todo. Sí, porque mucha gente cuando dicen, Daniel, y no sé, tienen como eso de, pues nació en la iglesia y ya se sabe toda la Biblia y todo eso, pero no es así. Yo también tuve que pasar por tentación y tantas cosas de la carne, y yo luchaba día con noche tratando de separarme del mal, y aún las amistades de la escuela, las influencias, todo eso, día con día, y aún sé que usted se relaciona con el trabajo, estando en la casa, haciendo mandado, lo que sea, día con día, de que usted lucha en contra, de tratar de hacer lo bien, de tratar de agradar a Dios. Entonces está Santiago 1:14 que dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Y aquí también escribí lo que es Gálatas 5:16 al 21, que son los frutos de la carne, si me acompañan ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y luego ahí va a hablar los frutos del Espíritu, pero note lo que dice allí. Dice,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces podemos ver la importancia o la urgencia en cómo hablaba aquí el apóstol, de que era muy importante alejarte de estas cosas, porque si no, no heredaremos el reino de los cielos. Y es muy importante poder saber que estas son las cosas porque es lo bueno del evangelio y de la iglesia, de estando en Cristo, de que Dios te dejó todo, te dejó todo bien aquí con verso, aunque la Biblia antes no tenía verso ni nada de eso, sino lo hicieron para que se pueda entender más, no tenía capítulos, pero aquí está todo lo que te aleja de Dios, lo que te hace no heredar el reino. Y a veces uno mismo se la complica sabiendo de que si tienes una pregunta, aquí está. Si tienes una oración de que le estás pidiendo a Dios, Dios esto, a veces Dios no te va a hablar audiblemente. A veces Dios no va a mandar un ángel a que te diga, sino aquí está todo. Dios, te estoy pecando en esta área, aquí está. Dios, ¿qué son los frutos del Espíritu? Aquí está. Dios, ¿qué es lo que hizo Jesús para mí? Todo aquí está en la Biblia. Y es lo bonito del evangelio, de que todo está aquí escrito, todo Dios te lo deja muy fácilmente. Pero lo que voy es la importancia de santificarte. Entonces aquí puse, escudriñate, porque ya estas cosas muchos, porque sé que muchos ya tienen tiempo viniendo y todo eso, no están pasando por estas cosas, no están matando a la gente, no están teniendo borracheras, no están haciendo estas cosas como lascivia, adulterio, fornicación y todo eso. Tal vez ya no son cosas que están practicando, porque también hay niveles de madurez donde tú comienzas a dejar ciertas cosas y ya batallas en más cosas que son más interiores. Y entonces, aunque nosotros o muchos ya no están haciendo estos pecados, como tomar, como fumar, como ir a los bailes, como decir maldiciones, como estar en pleitos, como estar en inmoralidad, que son cosas superficies, de que si alguien viene, tú luego puedes decir, tal vez toma, o viene emborrachado, o estaba fumando. Son cosas superficiales que se ven en la gente, pero aunque muchos de nosotros ya no estamos practicando estas cosas y Dios nos ha liberado de allí, aún hay cosas que son más profundas, que lo vamos a lo que es lo interior, lo del corazón del humano, lo que no se ve fácilmente. Y a veces esas son las áreas en las que fallamos a Dios. Ya no son tantos de que estás allá en pleito con la gente y maldiciendo allá afuera y todo eso, sino son las cosas más interiores, que tú luchas contigo mismo. Y aquí yo puse algunas, como malos pensamientos, orgullo, chismes, malas intenciones del corazón, el odio, rencor, falta de amor, falta de perdón, doble ánimo, inconstancia, falsedad, mentira, hipocresía y aún actitudes, entre tantas cosas en las cuales luchamos, y estas son en las cuales Dios está más interesado. Porque sí, después de que te libera de las drogas, de las ataduras, de depresión y de la ansiedad y todo eso, aún son cosas que van más interiores. Y la cosa es de que muchos se detienen en esa área. Muchos, Dios ya me libró de la borrachera, Dios ya me libró de las drogas, y hasta ahí ya soy santo y todo eso. Si no, se va más, es más profundo que eso, sino qué hay en el corazón, qué hay en tu mente, qué es lo que estás pensando a ver a la gente, o qué estás pensando cuando ves a alguien allá afuera. Eso es lo que Dios ahora está interesado en romper, en quebrar, en que tú te dispongas a que Dios te pueda cambiar en esas áreas. Y aún hay otras cosas que se puede ir más profundo, en las cuales hay distracciones. Ahora tal vez, wow, Dios, ya no tengo ninguna de estas cosas, me salvé. Ya yo no soy inconstante, no tengo doble ánimo, ya perdoné al que me ofendió. Pero hay cosas más que van más profundo, que es las distracciones. Y eso es algo que se mueve mucho ahorita, y lo quise escribir porque es algo muy tremendo, las distracciones, porque no son cosas que te llevan directo al infierno, que te condenan, pero son cosas que sí te atrasan el cumplimiento de Dios en tu vida, y es todo el propósito de santificarte, y lo vamos a ver más allá. Pero te detiene tu crecimiento, de la cual tú tienes que limpiarte de estas cosas, porque te atrasan. Porque estos pecados que vimos antes, como las que estaban aquí, son pecados que te detienen.
Ya no puedes llegar a otro nivel de crecimiento porque esas te estancan, te detienen. Pero las distracciones son muy diferentes. Las distracciones atrasan una diferencia. Estos pecados que vimos te detienen, entonces llegas hasta un tope y tienes que romper con eso para seguir adelante. Pero las distracciones te detienen y atrasan, se puede decir, atrasan lo que Dios quiere hacer contigo. Porque como les digo, si yo pregunto quién es evangelista, quién es profeta, quién es pastor, quién es misionero, todos, ¿verdad? Ya más o menos conocen qué es lo que Dios tiene para ustedes. Pero aún estas son las cosas que muchas de las veces detienen a muchos, de que alargan el proceso, así como el pueblo de Israel. Es un ejemplo de que según era para que estuvieran solo 40 días en el desierto, pero se multiplicó y se alargó demasiado, que fueron 40 años. Y esto me hablaba mucho a mí, porque hay cosas que tú haces día con día que tal vez, como digo, no te van a llevar al infierno, pero atrasan lo que Dios quiere hacer contigo. Ese tiempo que te pasaste en el teléfono lo podías estar pasando buscando de Dios. El tiempo que te pasaste hablando con la comadre o allí, ¿verdad? Estando ahí chismeando, todo eso lo podías pasar buscando de Dios, llegando a otro nivel, dimensionándote, adquiriendo más conocimiento. Y es la seriedad de esto, porque ya muchos no batallan con estas cosas, aunque algunos sí, pero ahora son cosas más profundas. Yo puse aquí el teléfono, las redes, películas y aún el trabajo, que no son cosas que necesariamente te llevan al infierno, pero atrasan. Y yo me pongo, y en personal yo me pongo a pensar y yo le digo: Dios, yo quiero de que tú que pueda lanzar mi ministerio, de que tú me puedas usar de aquí en 2 años. Yo no quiero 10 años, yo no quiero de aquí a 5 años, aunque tal vez, porque sé que hay un proceso en el cual tú creces, en un proceso de desarrollo, porque no puedes ser enviado sin antes te enseñan, sin antes ser discípulo, y entiendo eso. Pero a lo que me voy es de que estoy dispuesto para dejar esto, para que Dios acelere mi crecimiento, para que Dios acelere el que yo pueda ser usado, porque cada uno de nosotros tenemos una palabra que es para alguien específica. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para salvar a cierta persona, a cierto pueblo, a ir aún hasta lugares distantes, lejos, para poder alcanzar las almas. Pero muchas de las almas se pierden y está en nosotros por causa de esto, las distracciones que te atrasan, aunque eso no es el tema, pero es algo que Dios me hablaba. Aquí una pregunta: ¿cómo puedo limpiarme de estas cosas que alejan a Dios de mí? Y aquí yo puse 6 puntos, que son 6 puntos los más importantes, y ahí anótelos. Puse 6 estrategias y hábitos que debes hacer para poder vivir una vida santa ante Dios. El número 1 es mantener una comunión íntima con Dios. Y esto todo conocemos la seriedad, conocemos la importancia, suma importancia para vivir una vida santa ante Dios. Sabemos que es de mantener la comunión íntima con Dios, pero a veces es lo que menos hacemos. A veces es lo que más flojera da, pero esto enseña la importancia de poder vivir una vida santa ante Dios. Mantener una comunión íntima es día y noche, y es siempre. Hay veces donde tú vas a separar tiempo para buscar de Dios, donde tú vas a decir: ok, Dios, esta es una hora que te voy a dedicar a ti. Pero hay también oraciones donde es constante, donde tú en el carro, en la casa, cuando estás en la tienda, mientras estás trabajando, es una oración, una comunión íntima con Dios que es de continua, que es de siempre. Entonces eso es algo muy importante, porque aún en la comunión íntima con Dios es donde tú le entregas a Dios esas cosas, y tú con sinceridad le vas: Dios, yo en realidad no puedo pasar de aquí, llegué a un tope, esto me estanca mucho y no puedo alcanzar algo más. Y es donde tú le entregas a Dios con sinceridad, porque y aún estábamos en los clamores y me quebrantaba, porque estábamos todos ahí clamando y todos, ¿verdad?, tenemos elocuencia y tenemos bastantes palabras grandes que podemos usar, y nos sabemos unos versos que usamos mientras clamamos y todo eso. Pero y puse a un joven que se puso a clamar, y me quebrantaba cómo había una sinceridad en él, de que no llegó y Padre nuestro, y no llegó a estar diciendo tanto verso y tanta cosa, sino fue directo a lo que él tenía en su corazón. Y aunque no era tanto un clamor, pero se veía la sinceridad que él tenía ante Dios, y él estaba dando gracias a Dios por la familia, por las cosas que él había pasado y todo eso. Y me quebrantaba, porque eso es lo que mucho ha perdido.
Ya llegamos y Dios te pido y llegas ahí y le dices que te use y le pides por el servicio, le dices de que te ayude a remolinear más rápido y todo eso, pero nunca vas con una sinceridad a Dios y le pides: Dios, en realidad esto me detiene, Dios, te lo entrego, necesito que me ayudes. Esa es la manera en la que tú puedes escalar en el ser sincero con Dios. Es algo muy importante. Es algo muy importante el poder tener esa comunión íntima. Y íntima se va más allá de un amigo, más allá de un hermano, de un hijo, sino es algo más profundo, es algo más directo, más sincero hacia con Dios. El número 2 es dedicarte a la oración, en el cual ya son casi lo mismo, pero dedicarte en la oración de constante, día y noche. La oración es de día y noche, y aún hay muchos versos que hablan de la oración, de cómo orar, de la manera de que tenemos que entrarle a Dios y todo eso, pero es algo muy importante también la oración. El punto número 3 es obedecer la palabra y dedicarte a ella. Entonces, la única manera en la cual podemos vivir una vida santa es a través de lo que Dios escribe en la Biblia, y Dios nos enseña de lo que tenemos que hacer y cómo ser personas santas, gente agradable delante de Él, que es obedecer la palabra. Es algo muy importante, la cual a veces muchos, y por experiencia muchos a veces más oran que lo que leen la Biblia, y entonces están esperando respuesta de Dios, pero nunca te va a llegar, porque esta es la respuesta de Dios, esta es la palabra de Dios, esto es lo que te guía a ti, de esto tú tienes que vivir. Y entonces obedecer la palabra, ponerla a práctica, y aún esto nos lleva a la madurez espiritual. Sabemos que la madurez espiritual es cuando tú te autodisciplinas, donde tú te disipulas, donde tú te escudriñas tú mismo y dices: ok, estoy fallando aquí, estoy fallando acá, Dios, yo te entrego esta área, voy a trabajar. Donde tú mismo, no hay necesidad de que alguien venga y te diga qué tienes que hacer, cuando Dios ya te lo dijo a ti mismo. Y eso es al nivel que los líderes quieren llevarlos, de que Dios los quiere llevarlos, de que los pastores quieren llevarlos, a través de la palabra que se suelta, a través de la imposición de manos, y todo eso es lo que queremos de cada uno, y cada uno de nosotros, es de que lleguen a un nivel de madurez espiritual donde tú obedeces la palabra, donde tú la pones en práctica y trae el crecimiento en ti, donde la palabra misma es la que da fruto, porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Entonces, cuando tú la declaras para ti mismo, cuando tú dices: ok, el Señor es el que me va a proveer, Salmos 23, que todos se lo saben, Salmos 23, y tú lo declaras, tú lo dices para ti, entonces se vuelve una realidad. Y entonces ya no hay necesidad, como está diciendo el pastor, de que voy a ir a pedir acá dinero, necesito que me ayuden acá, sino tú llegas a un nivel de madurez en tu oración, pero en la palabra, sabiendo de que Dios provee para ti todo. Y esto se puede ver un ejemplo. Se puede ver un ejemplo en lo que es el pueblo de Israel, porque ellos, aunque Dios la tenía contra ellos por esos 40 años y les quería enseñar, pero Él siempre prohibió para ellos. Y aunque nosotros nos miremos en el desierto, porque es cosas que se vive, donde tú no tienes tal vez para comer, no traes para esto, para el otro, y es donde tú te inclinas delante de Dios y dices: Dios, aquí necesito de que tú vengas, de que tú me ayudas, de que tú me suples. Dice en tu palabra de que Jehová es mi pastor, nada me falta. Y es donde tú usas la palabra con Dios, y Dios te provee, Dios oye la oración, porque cuando tú usas la palabra es como que lo estás poniendo en cierto, no de que le hagas manita de puerco, lo ponga o tú lo controles, pero es de que lo pones en cierta manera entre la espalda y la pared, porque dices: Dios, tú dijiste de que tú ibas a suplir para mí, tú no mientes, Dios, tú eres veraz. Y así es como Dios, tú no de que lo fuerces, digo, pero de que Dios dice: ok, no, yo no miento, y Él tiene razón, yo voy a proveer para los que me aman, para los que me buscan. Y entonces Dios hace la obra y Dios provee. Entonces eso es parte de la palabra de Dios y la madurez espiritual, de que tú llegues a un nivel donde tú puedas leer la palabra y Dios mismo, el Espíritu, te revele y te dé revelación, porque esa es la razón por la cual mucho se le hace aburrido.
Es la razón por la cual muchos se les hace aburrido, porque el Espíritu no viene y inspira. Yo leyendo y aún me impactaba leyendo, aunque ya lo sabemos, de que Jesús dijo de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a la montaña que se moviera de un lado al otro, y lo haría. Y yo me quedaba como, wow, sí es cierto, nosotros lo hemos leído y todo eso, pero te causa como un impacto donde dices, wow, yo puedo ejercer mi fe para que esto se haga posible. Yo voy a ejercer mi fe para que esta cosa se hace posible. Y entonces es lo que Dios espera, de que tengas una comunión con Él, de que te dediques a la oración y de que obedezcas su palabra. Punto número 4, amar la justicia y odiar el pecado. Y esto es algo bien tremendo, porque lo que pasa hoy en día y pasa mucho al ser humano y aún al cristiano es de que se desensibiliza al pecado. Y a causa de tanta que salen en los anuncios, estás en YouTube y salen los anuncios, una mujer media ahí, y estás viendo un anuncio que es de un perfume o de aseguranza del carro, y siempre tiene que salir algo que no va, y es una lucha constante donde tú no te vuelves de que, oh, esto pues ya es normal, pues ya qué. Pues no me afecta, es normal, ya lo ven toda la gente. Y es lo que pasa con muchos, se desensibilizan del pecado. Ya ver a alguien mentir, ya ver a alguien hablar maldiciones, oh, qué chistoso, y dicen chistes y tú te ríes, pero ya no te causa eso como, wow, esto está pecando contra Dios, está blasfemando contra Dios. Aún escuchando a Dios blasfemar contra Dios ya no causa ese impacto. Dejas que la gente use el nombre de Dios en vano y ya como que, oh, pues es normal, ya todos lo hacen. Y eso es lo que pasa, te desensibilizas al pecado. Te desensibilizas al pecado. Y yo leyendo sobre los profetas me impactaba, porque en los profetas en los tiempos de antes, esto era por lo que vivían ellos. Ellos amaban la justicia y odiaban el pecado. Ellos rasgaban sus vestiduras cuando el pueblo pecaba. Ellos proclamaban, gritaban al pueblo que estaban mal. Los profetas del tiempo de antes no se inclinaban. Ellos, cuando Dios les hablaba, ellos luego actuaban, no importando si ponían sus vidas a riesgo, si los iban a matar, si los iban a apedrear, si los iban a meter en las cárceles. Ellos luego, porque no se habían desensibilizado al pecado. Ya para ellos nunca fue normal de que el pueblo estuviera haciendo estas cosas que leíamos aquí. Ellos siempre proclamaron el nombre de Dios. Ellos siempre se pararon firme en la brecha. Ellos amaban la justicia y odiaban al pecado. Y cuando tú haces esto, tú te acercas mucho al corazón de Dios. Te acercas mucho al corazón de Dios, porque Él ama la justicia. Es un Dios justo y Él odia al pecado. Dice, Él odia al pecado, ama al pecador, pero odia al pecado. Y es cosa que lo hace llorar. Los profetas de los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento, lloraban, clamaban como Daniel clamó por el pueblo, y él agarraba los pecados como si fueran de él mismo, como si él fuera el que estaba pecando, aunque no era él, era la gente. Además, ellos se ponían en los zapatos de Dios y clamaban, intercedían por la gente. Pero es lo que pasaba con ellos. Ellos amaban la justicia, y odiaban el pecado. Y eso es lo que te va a acercar mucho al corazón de Dios, cuando tú te vuelves, cuando tú tienes esto de que tú te vuelves una persona que ama la justicia y odia el pecado, porque es de la manera que Dios es. Y cuando tú tienes esto, automáticamente otras cosas se vienen añadiendo, como el temor a Jehová, se vienen añadiendo de que Dios es misericordioso, y te vas aprendiendo muchas características de Dios, y se añaden a ti cuando tú cumples con esto, cuando tú le oras a Dios. Dios, yo quiero amar la justicia, de que cuando yo vea aún una injusticia allá afuera, y aún yo no sea injusto con los demás, porque ya parte es de la gente de allá, pero parte es los otros mismos. Estamos causando injusticia a alguien, o qué es lo que tú estás haciendo a tu prójimo, a tu amigo, a tu familiar. Y odiar el pecado es algo muy que nunca se puede perder, el odiar el pecado, agarrarla en contra del pecado, porque aún si nos ponemos a pensar cómo vivíamos antes de que el pecado nos esclavizaba. El pecado nos esclavizaba, y no teníamos decisión. No teníamos decisión, sino era a fuerzas y a fuerzas. Y cuando terminabas, tú te quedabas redarguido y todo, pero el próximo día otra vez
llegabas a lo mismo y otra vez. Y entonces el pecado te controlaba antes y hacía que tú hicieras y te miraras un ridículo y te hicieras un payaso enfrente de la gente y destruías tus matrimonios, tu familia, causabas muchos pleitos entre medio de ustedes por causa del pecado, y entonces ustedes tienen que agarrarlo contra el pecado. Y así es como yo lo tengo. El pecado mucho robó el tiempo que yo le podía dar a Dios y mucho me quitó. Y entonces yo no me voy a conformar a este mundo. Ya no está ese verso: no nos conformemos a este mundo, sino nos renovemos por la transformación de nuestra mente. Entonces nunca pierdas esto: amar la justicia y odiar el pecado. Punto número 5, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y cuando tú eres lleno del Espíritu, resulta de que tú tienes los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu están ahí en Gálatas 5:22, que es más abajito. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu, tú automáticamente recibes esas cosas. Y aún son cosas que día con día tú tienes que ejercer y poner a práctica, porque no son cosas que nada más se te dan de un solo, sino es con el tiempo de que las vas adquiriendo y se van fortaleciendo en ti. Entonces eso es punto número 5, que es muy importante. Y note, es estrategia, pero es hábito. Porque no es solo de un día al otro, no es nada más de que llegando de la iglesia a la casa voy a hacer estas 5, 6 cosas de un solo y ya, sino es hábito, sino es día y noche, es tiempo tras tiempo tras tiempo, es constantemente. Entonces, ser lleno del Espíritu, y para ser lleno del Espíritu no lleva mucho. Solo pedirlo, anhelarlo, tener el corazón, desearlo y más que eso, humillarte, reconocer de que lo necesitas. Humillarte a un punto donde tú dices: Dios, yo no soy nada sin ti, yo no puedo sin ti. Dios, necesito que vengas y me ayudes, de que tú vengas y me respaldas, vengas y seas tú el que me levantes. Y entonces eso es lo que resulta el Espíritu. Es lo que resulta el Espíritu y ser lleno por Él, es de que tú automáticamente te vuelves una persona que tiene estos frutos. El punto número 6, que es el ayuno, que es el que menos. Que no nos gusta el ayuno y no nos gusta restringir, dejar los alimentos por estar buscando de Dios, aunque queremos el poder, queremos el dunamis, queremos de que Dios nos use, pero es lo que menos hacemos, ayuno. Y yo creo de que Dios ya no nos llama a ayunos de mediodía, porque eso sí es ayuno, pero no estás matando al hombre ni nada, porque 12 horas todos podemos pasar sin comer 12 horas. Yo creo que Dios está llamando a algo más profundo, a algo más real que unas 12 horas, o voy a hacer un ayuno de 8 a 12, de 6 Dios quiere algo más. Dios llama a algo más, y el ayuno es muy importante porque es lo que rompe las fortalezas. El ayuno es lo que rompe las cadenas del pecado en nosotros, porque tú vas debilitando a tu cuerpo, al pecado que está en ti, y vienes vivificando al Espíritu, te vienes alimentando del Espíritu. Entonces recobra más fuerza, recobra más vida. Entonces es una de las maneras en la cual tú vives de una manera santa, porque el ayuno te da muchas cosas, te da, ¿verdad? Como digo, te da el poder, te da el respaldo del Espíritu Santo, te da de que Dios te use y todo eso. Pero necesitamos llegar a algo más, buscar algo más de parte de Dios, y la manera es el ayuno, de que tú te encierres con Dios y busques: Dios, yo anhelo ser usado, Dios, yo anhelo de que tú me uses. Y es lo que falta a muchos, porque todos queremos ser usados, como les digo, todos queremos un día estar acá arriba y predicar y gritar y soltarnos con todo, pero es lo que Dios espera de nosotros, la santidad, la santificación, pero de que tú apartes tiempo para Él, de que tú apartes un día para Él donde tú lo busques. Y como digo, esto es un hábito. Entonces no es de que
ya va a ser esto evento y necesito ayunar para que Dios me use. No, sino es de que día con día, tal vez un día te agarras para ayunar para tu ministerio, otro día te agarras a ayunar para los discípulos, otro día entonces es algo de que tú tienes una estructura y lo llevas a cabo día con día, día con día, el hacer un ayuno, el separarte para Dios. Y aún tu actitud y tu intención tiene que ser la correcta, porque si buscas solo a Dios por poder y todo eso, no vas a tardar mucho tiempo. No, tu ayuno no va a ser tan sincero de cuando tú busques a Dios por amor, por pasión, para que Él se venga a ser más real en tu vida. Eso es lo que te hace ir al ayuno, no tanto del poder y el ser usado y todo eso, sino es el amor hacia Dios. Yo quiero llegar a otro nivel contigo. Dios, yo te quiero conocer más profundo. Yo quiero que tú te vuelvas mi Padre. Yo quiero yo me quiero volver reflejo tuyo aquí en la tierra. Y es lo que te lleva al ayuno, porque te lleva a algo más directo, más íntimo con Dios, más íntimo que la oración, que leer la palabra, aunque en el ayuno se usan esas dos cosas, pero es algo más profundo, más serio con Dios. Y tú llegarás a hacer todo esto, y aún estos son los 6 puntos, estrategias y hábitos que debes hacer para vivir una vida santa ante Dios, que te ayudan a romper las cadenas, que te ayudan a romper las ataduras, las fortalezas, que te fortalecen en el espíritu. Y tú llegas a hacer estas cosas y llegas a santificarte para Dios cuando tú amas al Señor, como lo describe Mateo, en Mateo 22:37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces tú, como digo, cuando tú llegas a buscar de Dios en sinceridad, en algo genuino, cuando tú lo buscas por amor, y cuando es amor de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, entonces no es una búsqueda partida, donde tú estás buscando, necesito que me uses aquí, pero tu mente está acá. Sino es algo de que tú lo haces con tu corazón, tu alma y tu mente. Y aún la alma es la que tú tienes que aprender a subyugar, a doblegar, porque la alma es la que lucha en contra del espíritu. Por eso estaba el tal verso que dice: alma mía, alaba a Jehová, bendice a Jehová, y no te olvides de sus beneficios, porque el alma tú la tienes que controlar, porque si todos le damos rienda suelta al alma, al pecado, hacemos desastre y tanta cosa. Pero la alma es la que tú tienes que controlar a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Entonces necesitas amar a Dios, que significa hacer lo que le complace y le hace feliz. Es un impulso tan fuerte que te lleva a hacer lo que Él pide de ti. Entonces cuando Él pide ayuno, cuando pide sacrificio, ya no se te vuelve una carga, porque es un impulso tan fuerte que te lleva a hacer lo que pide de ti, cuando tú amas a Dios. Y otra parte, que es el temor a Dios, que es temerlo, que significa respeto, admiración, sumisión hacia la voluntad de Dios. Y está el Proverbios 8:13. ¿Quién teme al Señor? Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso. Pero aquí dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Entonces cuando tú temes a Dios, cuando tú tienes ese respeto ante Dios, de que wow, Dios es santo, yo no puedo pecar contra Él, Dios es santo, yo no puedo tener este pensamiento, yo no puedo tener esta intención incorrecta en mi corazón. Cuando tú temes a Dios, eso te lleva a despojarte del viejo hombre, te lleva a buscar de Dios, a causa de que Dios es santo y es rico en misericordia, pero también es fuego consumidor. Entonces son dos partes, que es amar a Dios, que significa hacer lo que le complace y le hace feliz. Es un impulso tan fuerte que te lleva a hacer lo que pide de ti, y temerlo, que significa respeto, admiración, sumisión hacia la voluntad de Dios. Estas dos son las actitudes que debe tener tu corazón. Estas son las cosas que tú haces físicamente con tu cuerpo, donde te separas, donde tú buscas de Dios, donde tú lees la palabra, pero estas son actitudes del corazón, el temor y el amor hacia Dios. Y eso es cosa que te ayuda a poder vivir una vida recta ante Dios, porque el amor hace dejar cosas por Dios. Y todos podemos testificar cosas que hemos dejado por Dios. Yo, en mi caso, yo dejé el fútbol por Dios, aunque se oye, ¿verdad?, chistoso, pero yo dejé el fútbol por Dios, por pasar más tiempo aquí, por estar en más comunión con Dios.
Entonces es cosa que yo dejé, que podía tener chance de ir a jugar colegio, podía tener chance de agarrar beca y otras cosas, pero yo lo decidí por amor a Dios dejarlo. Y entonces hay cosas que nosotros hemos dejado y tal vez mucho más grande, trabajo, familia, cosas que usted deja a causa de Dios, pero a causa del amor que usted le tiene a Él. Y entonces eso es una cosa, el amar a Dios, que te lleva a hacer lo que le hace feliz. Y la otra es temerlo, respeto, admiración, sumisión hacia la voluntad de Dios. Entonces cuando tú lo temes, tú sabes de que no puedes estar jugando con Dios, de que no puedes tener, estar haciendo una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, de que no puede ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la escuela o en el trabajo. El temor te lleva a ser recto, íntegro donde sea. Y aún la integridad es algo muy impactante, porque la integridad es lo que cierra las puertas a la acusación del enemigo. Entonces por eso muchas de las veces nos sentimos como que alguien me está mirando y te escondes y todo eso, o te sientes como acusado en tu conciencia y todo eso. Pero es por causa de que no vives una vida íntegra ante Dios. Y la integridad es lo que cierra las puertas al enemigo poder atacarte por medio de pensamientos, por medio de que, tú hiciste eso, acabas de hacer el otro, ¿cómo vas a ir a orar por alguien más? ¿Cómo vas a entrar al templo? Y eso es lo que le gana a muchos de la gente, la falta de integridad con Dios, que es otro punto que te lleva a vivir una vida santa. Vivir íntegramente ante Dios, en la iglesia, en el trabajo, en la tienda, eso en todos lados, de que tú tienes que reflejar de que tú eres diferente, de que tú llevas las marcas del evangelio. Cuando tú amas a Dios y lo temes, llegas a apartarte del pecado y resistirlo constantemente. Esto le da muerte a las obras de la carne y te lleva cada día a odiarlas más y huir de ellas. Cuando tú amas a Dios y lo temes, llegas a apartarte del pecado y resistirlo constantemente. Esto le da muerte a las obras de la carne y te lleva a cada día odiarlas más y huir de ellas. Como les digo, odiarlas y huir de ellas a causa del amor, a causa del temor. Y aún aquí tengo varios puntos que dice qué sucede cuando no vivimos una vida santa y recta ante Dios. Como digo, cuando tú le das rienda suelta al diablo, a la carne, hace tanta cosa en la cual tú vienes a reconocer y te das cuenta ya cuando pasó todo. Y entonces la primera cosa que sucede cuando tú no vives una vida santa, consagrada ante Dios, de consagración, de pasar tiempo de comunión con Dios, pierdes el gozo de la salvación, la alegría. Y eso es un punto muy, muy tremendo, porque cuando tú pecas, cuando tú no estás en comunión con Dios, tú pierdes esto. Y esa es la esperanza nuestra, es lo que nos da fuerza cada día. Y al tú perder eso, ¿cómo se sentiría? Si ya no tienes esperanza, ya no tienes por qué vivir, ya no tienes algo que te lleve a esforzarte más, porque ya no está la salvación. Y entonces algo que tú pierdes, que es la alegría, cuando tú dejas de tener comunión con Dios. El segundo punto es la protección divina. Y eso hay muchos testimonios de cómo cuando tú dejas de tener comunión con Dios, la protección divina ya no está contigo, la protección de Dios ya no está contigo. Y vemos cómo mucha gente pasa choques, cómo sucede tanta cosa en la familia, cómo hasta la gente se muere por falta de comunión con Dios. Y eso es cosa que tú pierdes. Y todos oramos cuando nos despertamos: Dios, protégeme y todo, voy en el camino, ya me conviene y todo eso. Pero al tú no tener comunión con Dios es lo que pierdes. Y hay tanta chance del enemigo poder agarrarte en una de esas. Y por eso es de que no puedes darte el lujo de no orar, de no estar en una vida santa, íntegra ante Dios, porque en cualquier momento de eso es un choque y hasta ahí quedamos. ¿Y para dónde vas? Entonces es algo muy serio, es muy serio el vivir una vida santa y agradable delante de Dios. El segundo punto es la respuesta a las oraciones. Entonces cuando tú ya no hablas con Dios, ya no tienes comunión con Dios, Dios ya no conoce tu voz. Y Dios ya no conoce, y tu oración aún ya no tiene peso ni fuerza, porque el que nos inspira es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que le da vida, le da fuerza a nuestra oración. Y cuando nosotros
perdemos esto, ya no hay esa fuerza, ya no hay ese fervor cuando oramos, ya no hay ese que nos hace sacudirnos, desesperarnos por buscar de Dios. Y entonces cuando ya no hay eso, ya no hay la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ya Dios no se manifiesta de la manera de que tal vez queramos. Y el segundo punto es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es algo muy tremendo, porque cuando tú eres hijo de alguien, tú tienes herencia y tú tienes derecho a ir con él y presentarle tu caso. Cuando tú tienes paternidad de Dios y aún de tu papá o de alguien, tú tienes alguien que te protege, alguien que provee por ti, alguien que siempre está allí para ayudarte, y tú pierdes eso al perder la comunión, la vida agradable delante de Dios. Tú pierdes el poder ir ante Dios y Dios, yo necesito que me ayudes en esto. Dios, yo necesito que me proveas en esto. Dios, necesito que me ayudes en esta área. Tú ya no tienes ese derecho, se pierde. Y hay muchas cosas que son así, que son condicionales en las promesas que Dios da, porque Dios cumple su parte, Dios nos provee, Dios nos cuida, Dios nos da la vida, nos deja estar aquí, pero Él busca que nosotros cumplamos nuestra parte también, de que nosotros también cumplamos con lo que le dijimos, con las promesas que le hemos hecho y con lo que nos corresponde a nosotros, que es buscarlo, que es esforzarnos, que es esmerarnos por agradarlo, por hacer su voluntad. Entonces tú pierdes esa paternidad con Dios, ya no tienes derecho a ir, como se hablaba mucho el pastor, de que tú cuando eres hijo de Dios eres heredero y tú puedes ir ante Dios y presentarle tu caso y decir: Dios, yo tengo un derecho a que tú me respondas porque yo soy tu hijo, yo tengo derecho a que tú me respondas porque yo hago tu voluntad, porque yo me guardo para ti. Entonces es lo que se pierde, la paternidad de Dios. Entonces ya no tienes a Dios como Padre. Ya no tienes a Dios como Padre, entonces ya no tienes los derechos y ya no eres heredero del cielo. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la santificación? El primer punto es la unión con Dios. El segundo punto es la herencia eterna. Nos volvemos coherederos con Cristo, que es Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces ahí está clarísimo que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces ahí nos enseña que también nos volvemos coherederos de Cristo, y lo que es de que recibimos la salvación y recibimos el poder un día mirar a Dios cara a cara y entrar a ese lugar santo, poder ver a Dios y estar en el cielo, que es la esperanza, es la fuerza de cada uno de nosotros. Un día poder ver a Dios, el que nos creó, el que nos trajo aquí esta noche, es nuestra esperanza. Entonces es lo que hace la santificación, porque está el verso de que quién subirá al monte santo de Jehová: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no se ha doblegado al pecado. Entonces eso es cuando tú tienes esta santificación, donde tú te cuidas para Dios, esto es lo que causa en ti de que tú te vuelvas un coheredero en Cristo y con Cristo. El tercer punto de cuáles son los resultados de la santificación es de que te conviertes en alguien útil en el reino. Y eso es algo que eso me habla mucho a mí, y sé que es un punto que tenemos que agarrar para poder ser usados por Dios. Segunda de Timoteo 2:21. Y eso es el tercer punto, de que cuando tú te santificas, cuando tú te cuidas para Dios, cuando tú te esmeras para hacer su voluntad, tú te vuelves en alguien útil en el reino. Y todos queremos ser útiles en el reino, todos queremos poder dar nuestra parte a Dios y poder ofrecernos ante Él y servirle y ser ministros y ser usados por Él, estar en los altares y todo eso, ministrar a la gente, pero es lo que falta, es la santificación. Y la santificación de cada uno de nosotros, de que en realidad nos escudriñemos y qué es lo que me está estorbando de poder llegar allí. ¿Qué me está estorbando de poder llegar allí? Y usted tiene que escudriñarse a usted mismo y decir: ¿qué es lo que me estorba? Tal vez no son los pecados que estamos viendo, los que estamos viendo, las borracheras y todo eso, la lascivia, pero tal vez son cosas más interiores, más pequeñas, que usted necesita romper con ellas para poder ser usado por Dios. Y aquí vemos a ministros, a gente que Dios usa, a gente que se ha dispuesto, pero todo tomó su proceso, todo tomó de que ellos también pudieran morir a lo suyo,
de que puedan dejar el pecado, puedan dejar el mundo, pero también sus propias cosas. Y es lo que te lleva cuando tú te conviertes en alguien útil en el reino, cuando tú no tienes raíces con este mundo, cuando tú ya no te relacionas con este mundo, cuando tú ya eres alguien que tu mentalidad, tus pies en la tierra, pero tu mentalidad en el reino, es lo que causa, como dice este verso, de que nos convertimos a alguien útil en el reino, listo para cualquier obra. Y eso es donde sea. Y como le digo, cada uno tiene testimonio impactante, cada uno tiene cosas grandes de Dios, y usted tal vez no se lo imagina, tal vez usted sabe de que es un evangelista, pero no sabe hasta qué tamaño. Usted tal vez piensa que sabe que es un misionero, pero no sabe cuán lejos Dios lo quiere llevar para usarlo. Pero es lo que pide Dios de nosotros, porque todos tenemos ese ministerio, todos tenemos esa causa por la cual morimos día con día, por la cual estamos aquí. Me imagino que cada quien tiene un propósito por la cual está aquí, cada quien viene buscando su respuesta del cielo, cada quien viene buscando ser usado por Dios. Entonces es lo que falta a mucha gente, porque a veces pensamos de que, pues yo estoy viviendo una vida pura ante Dios, yo estoy viviendo una vida santa, pero ¿qué de lo que hay en el corazón? ¿Qué de las intenciones? ¿Qué de los pensamientos? ¿Qué de las cosas más mínimas? Todo eso Dios la ve, aunque tal vez nunca vamos a ser perfectos hasta que, ¿verdad?, vayamos al cielo y tengamos, seamos transformados en un nuevo hombre. Pero ahorita es todas las cosas que Dios ve, las actitudes, las intenciones del corazón, los pensamientos, es lo más profundo de ti, la falta de perdón, cosas de que tú piensas de que tal vez no de este estorbo, pero cuando va pasando el tiempo te ata y no te deja avanzar. Entonces necesitamos dejar todas estas cosas que hablábamos, necesitamos dejarlas para poder ser usados por Dios, porque Dios quiere usar a cada uno de ustedes. Dios tiene propósitos, Dios los quiere usar de manera poderosa, y quiere poder un día de que ustedes también estén aquí, y no para, yo enseñé en la iglesia, sino de que Dios me usó y fue el comienzo de las cosas grandes que Dios iba a hacer en mí. Entonces cada uno de ustedes tiene que tener ese fervor, ese ardor por ser alguien en Dios, ser alguien en el reino, porque llega un punto donde tú te cansas de estar sentado, llega un punto donde tú te cansas de ser un discípulo, donde no de que es malo, pero cuando tú sabes de que tú puedes dar mucho más. Y eso es algo que yo tengo muy implantado en la mente, de que al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Mucho se le demanda, y pongas a pensar todo lo que Dios le ha perdonado, tanta cosa que hemos hecho en el mundo, y Dios viene a perdonarnos, nos deja sentarnos aquí y todos nos miramos como santos, perfectos y todo eso, pero tanta cosa que Dios nos perdonó para que le demos lo que le estamos dando. Y eso a mí Dios me habló hace tiempo, porque me voy a lo mismo de que naciendo aquí, ¿verdad?, no pasando tanta trama, tanta cosa en el mundo, y Dios dice, pero ¿qué estás dándome? ¿Qué estás dándome? Yo no te hice para que solo seas el niño de las cámaras, para que seas el que, y todos así, tú eres el de las cámaras, ¿verdad? Y Dios no, o sea, para cada uno, Dios no nos llamó a ser lo que estamos ahorita. No somos los de la cámara, no somos los diáconos, no somos, aunque estamos ahí, es la ley del proceso, se tiene que pasar, pero usted tiene que acelerar eso, ¿verdad? Porque y se ha dicho, no somos una iglesia de mies. No es una iglesia de mies, es una iglesia de obreros, donde cada uno de nosotros tiene ministerio, tiene cosas que Dios quiere hacer con usted, pero ya está en usted. Está en usted en buscar de Dios, en consagrarse para Él, apartarse, separarse del mundo para poder buscarlo, para poder hacer su voluntad. Y es el llamado que Dios hace, a que volvamos a eso. No de que no estamos en la senda antigua ni nada, pero de que usted vuelva a tener esa pasión por Dios, esa hambre, ese deseo por ser usado por Él, de que usted vuelva a tener eso en usted, que lo impulse a buscar más, eso en usted que lo impulse de que, ya me predicaron, me dio mi instrucción mi líder, pero ahora yo voy a ir a buscar a ver qué dice Dios de eso, qué dice Dios, qué revelación Dios me puede dar a mí. Y es lo que espera Dios, es lo que busca Dios. Y en realidad tómelo y escudriñe cuáles son los planes para Dios, qué son los planes de Dios para mí y por qué no se han llevado a cabo.
¿Cuáles son los planes de Dios para mí? ¿Por qué no se han llevado a cabo? Y es algo que puede escribir si lo quiere escribir, pero usted escudriñese en eso. Escudriñes en eso. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Si yo soy un evangelista que, como yo me veo, yo soy para las naciones, entonces ¿por qué no estoy allí aún? ¿Qué es lo que me ha detenido? ¿Qué es lo que me ha retrasado todo este tiempo? Si yo soy un pastor, si yo soy un profeta, si yo soy esto o el otro, ¿qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me detiene?